Ok, y... Ok, vamos a empezar con esto. De hecho, hay una, no es algo mayor, ¿verdad? Pero hay algo que sí olvidé el día de ayer, cuando di la ley de Ohm, ¿verdad? Se fijan, yo dibujé el circuito y puse un aparato con un cuadrito. Eso usualmente es lo que hace el ejercicio, pero en sí no puse, así como con la batería, ¿verdad? Que tiene su propio símbolo, no puse el símbolo de resistencia. Entonces lo vamos a hacer en este ejemplo. Y bueno, este ejemplo es un poquito, como les digo, ¿verdad? Es fácil. Lo único que no muestra el ejemplo, que bueno, y varias cosas, ¿verdad? El ejemplo viene y muestra una conexión que se llama conexión en paralelo, que todavía no hemos visto, ¿verdad? Porque eso, si no me equivoco, es capítulo 26, ya cuando se mira circuitos como tal, ¿verdad? Este capítulo en sí no es de circuitos, sino son pues, cuestiones que se utilizan, herramientas que se utilizan cuando nosotros vamos a resolver circuitos, pero no son circuitos en sí. Entonces, eh, muestra una conexión que se llama conexión en paralelo. Esa no la vamos a discutir tanto ahorita, aunque pues voy a un poquito discutir acerca de ello, pero no a fondo. Eh, Y voy a dibujar esto, pero en forma, digamos, circuital. O sea, aquí este es un diagrama, ¿verdad? Un pictograma, digamos, de lo que tenemos conectado. Yo voy a hacer ahora pues, el diagrama así del circuito, ¿verdad? Pero de forma simbólica, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Aquí en estas dos terminales, estos dos cables, dice que vienen los 120 voltios que proviene de la compañía de electricidad. Entonces, digamos, voy a ir poniéndolo así. Vamos a ponerle terminal A y terminal B para que se ubique un poco, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí está mi terminal A y aquí está mi terminal B. Y en medio de esos dos están los 120 voltios. Ellos no lo dibujan, ¿verdad? Pero entiéndase que en medio de estas dos terminales, ¿verdad? Están los 120 voltios. Entonces, lo que quieren decir ahí básicamente es, en medio de estas dos terminales está, por decir así, no es exactamente una batería, podemos dibujar simplemente una fuente de voltaje, ¿verdad? Pero el punto es, aquí hay 120 voltios, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que se tiene? Vamos a empezar de A. Hay un cable, eventualmente ese cable llega a un punto, ¿verdad? Pero se fijan que este es, bueno, básicamente la misma terminal, ¿verdad? O sea, ¿ok? A esto se le llama nodo. Igual esto lo vamos a ver después, pero es básicamente la misma terminal, ¿verdad? Cuando digo la misma terminal es en medio de este punto y este punto no hay nada conectado, ¿verdad? Entonces, básicamente este sigue siendo el mismo punto A. Espérenme, tengo que ir a... Ya ven. Ok. Entonces, fíjense bien. Aquí a donde estamos dividiendo, digamos, o haciendo la derivación,
nos movemos. Esta curvita quiere decir que no existe, cuando la ponen así, ¿verdad? Es que no hay conexión, ¿verdad? Se fijan. O sea, a pesar de que el cable pasa encima del otro, no significa que están conectados, ¿verdad? Entonces nos movemos y llegamos a conectarnos. Bueno, en este caso, al cable de la secadora. Y luego el mismo cable de la secadora, ¿se fijan? Bueno, aquí si hiciera un zoom, aquí hay dos terminales, ¿se fijan, verdad? Bueno, este está desconectado, aquí no hay nada conectado, pero igual acá hay dos terminales, ¿verdad? Entonces, este se conecta por una terminal, viene a la secadora y luego internamente en este alambre que nosotros no podemos ver, pero internamente hay otro conductor de regreso, ¿verdad? Llegamos a la otra terminal, que es la otra patita del conector, ¿verdad? Y sale por este otro cable y llega a este otro punto. Que ese otro punto es básicamente este de acá. No sé si se ubicaron en todo lo que mencioné. Básicamente, terminal A, yo subo, me encuentro una derivación, voy, llego al enchufe, del enchufe paso a la secadora, de la secadora, aunque aquí no se mira, ¿verdad? Yo sé que regresamos a la otra terminal del conector, de la otra terminal del conector vengo yo y a donde caigo es al punto B. ¿Se fijan? Básicamente lo que yo tengo es lo siguiente, ¿verdad? Nos movemos, llego a este punto que es la derivación, bajo, está la secadora. Como es un elemento resistivo, lo vamos a representar con este símbolo, ¿verdad? De hecho, bueno, yo tengo por acá el libro, eh, que eso fue lo que me faltó. Pues básicamente decirles cuál es el símbolo de resistencia, ¿verdad? Un resistor, una resistencia, se representa como este, ¿verdad? Estos triangulitos así, ¿verdad? Entonces, aquí hay una resistencia, que es la secadora, ¿verdad? El ejercicio me dice que es de 1200 watts, bajo, y al otro punto del conector sale al cable B. Y digamos que en el cable B voy a poner esto acá, que es el fusible o el disyuntor, ¿ok? Ahí estoy dibujando yo, básicamente, que la secadora está conectada directamente a los 120 voltios, ¿verdad? ¿Ok? Las dos terminales, se fijan, las dos terminales de la secadora están conectadas a las dos terminales que son los 120 voltios, ¿ok? Que yo les dije que básicamente es el mismo A, aquí, ¿verdad? Sigue siendo A y esto sigue siendo el punto B. Digamos, en teoría sigue siendo el punto B porque si hay un dispositivo en medio, pero por mientras vamos a ponerlo así. Y fíjense, yo puedo hacer exactamente lo mismo para cada elemento. Por ejemplo, yo vengo, parto de A, ¿verdad? Me muevo, llego a un punto donde aparece mi derivación, entro al conector, del conector al aparato, del aparato de vuelta al conector y regresamos al otro lado, ¿se fijan? A B. Entonces, básicamente es la misma conexión, ¿verdad? Acá, luego existe otra derivación y regresamos al punto B. Y estos son los 350 watts del estéreo. Lo mismo para el tercero, que es el calentador eléctrico, ¿verdad? Yo me muevo a través de A, llego a la derivación, entro al aparato, salgo del aparato y vuelvo al punto B. Entonces lo mismo. Este es 1800 watts, solo para una referencia, ¿verdad?
Eh, y por último, igual, idéntico, ¿verdad? Me muevo a través de A, me encuentro una derivación, entro al bombillo, paso por el bombillo y salgo en el punto B y regreso por el punto B. Ahorita el interruptor simplemente es un aparato que abre y cierra el circuito. Si quieren lo dibujo, pero en realidad no es, vamos a asumir que está encendido, o sea, que está el circuito cerrado, porque ese es el punto del ejercicio, ¿verdad? Calcular como que todo está funcionando al mismo tiempo. Vengo, llego al bombillo y este es de 100 watts. Entonces aquí yo traduje esto a un circuito. Ya aquí ya tengo un circuito. Esta configuración, como les digo, se llama paralelo. Tiene una cuestión, digamos, en especial, que si se fijan, todos, todos los elementos están conectados en medio de las mismas terminales, ¿verdad? O sea, todo esto en medio de este punto y este punto no existe nada conectado. Igual en medio de este punto y este punto no existe nada conectado, nada conectado. No hay ningún elemento en medio de estos puntos, ¿verdad? Entonces, a todo este nodo, ¿verdad? Yo considero que es el mismo nodo, el mismo punto de conexión, ¿verdad? Y básicamente ustedes pueden ver esto acá. Yo aquí tengo esta barra o este cable. Todos los elementos están conectados directamente a este punto, ¿verdad? Todos están al mismo nodo. Y en el nodo de salida también, ¿verdad? Todos los elementos están conectados al mismo punto. No hay entre estos, obviando este, ¿verdad? Porque es un elemento que no me opone ningún tipo de resistencia, simplemente es un elemento de protección, ¿verdad? Obviando ese, todos están conectados en el mismo punto. Esa es la conexión paralelo. La vamos a ver pues, más adelante también. Ahorita solo les menciono, la conexión en paralelo tiene la peculiaridad de que como todos están conectados a las mismas terminales, todos presentan el mismo voltaje y en este caso es el voltaje de la fuente. Entonces todos están a 120 voltios, ¿verdad? Esa es la peculiaridad. Y bueno, pues, como les digo, traduje este a un diagrama circuital. ¿Hay alguna pregunta con esto, muchachos? Ok, entonces fíjense bien. ¿Cuál era el punto de este ejercicio, muchachos? Creo, bueno, voy a ir al libro porque sí, eso lo mencioné ayer. No, no me decía, me parece, dice. Bueno, es que dice de la figura, pero no dice en realidad de cuánto es este, a menos de que esté en el texto, ¿verdad? Vamos a ver. Esta es la 2520. Aquí menciona. Si el circuito de la figura habla de que del fusible, en realidad no me dicen de cuántos amperios es el fusible. Eh, pero bueno, aquí lo menciona, ¿verdad? Que si el fusible es de 20 amperios se va a quemar, si ocuparíamos por lo menos un fusible de 30 amperios. Eso es lo que está diciendo. Pero bueno, regresando al ejemplo. Fíjense bien, muchachos. Eh, Básicamente lo que me está preguntando es, si yo tengo todo esto conectado al mismo tiempo, asumamos que el fusible es, voy a ponerlo aquí, asterisco, asumamos que es un fusible
Bueno, ¿qué pasa si el fusible es de 20 amperios? ¿Qué pasa si el fusible es de 30 amperios? Bueno, entonces fíjense bien. La función del fusible, ¿verdad? Es que aquí, ¿verdad? Va a venir una corriente, le voy a llamar I. Si esa corriente es mayor que esta, entonces este aparato se va a quemar y lo que va a suceder es que entonces esto se quema y se abre el circuito. Cuando se abre el circuito, ya no puede fluir la corriente, ¿verdad? Y como no puede fluir la corriente, entonces ya deja de fluir la corriente en todo el circuito porque no puedo cerrar todo el camino, ¿verdad? Y protegemos el resto del sistema, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que yo ocupo saber es cuánto es esta corriente. Fíjense bien, es un poco, no complicado, sino el hecho es, no hemos visto circuitos, pero de nuevo, piénsenlo ustedes como que si esto fuese una tubería, ¿verdad? Vengo yo, tengo mi bomba, en este, entre comillas, ¿verdad? Esta es mi fuente. Entonces, este me está entregando una cantidad de amperios, ¿verdad? Una corriente, digamos, por acá. Una corriente que viene de acá. Ahora, ustedes fíjense bien que cada vez que nosotros pasamos por este punto, si nosotros pensáramos en agua, aquí vendría un poquito de agua, le voy a llamar I1, y después aquí quedaría el resto, ¿verdad? Después aquí caería otro poquito de agua, I2, aquí el resto, I3, y por último, I4, ¿verdad? ¿Ok? Básicamente lo que estoy diciéndoles ahí es esta es una ley que se va a ver después, pero que la corriente total, ¿verdad? En este caso, que me está dando el circuito, va a ser igual. En este caso, si se fijan, en cada punto de estos se va saliendo una nueva derivación, bueno, sale una nueva derivación, ¿verdad? La corriente total entonces va a ser igual a I1 más I2 más I3 más I4. Y si nosotros nos fijamos en el camino de regreso, ¿verdad? Después aquí viene I4, pero se junta con I3, ¿verdad? Luego aquí viene una corriente que se junta con I2. Luego aquí viene una corriente, no le pongo nombre por los momentos, ¿verdad? Que se junta con I1. Que esta corriente total es la suma de I4 más I3 más I2 más I1. Y aquí es otra vez la corriente total del sistema, ¿verdad? Entonces, por eso yo ocupo saber cuánto es la corriente que ocupa suministrar, ¿verdad? Esta fuente de voltaje con todos estos aparatos conectados. Y eso ya es lo que hace el ejercicio. Se fijan aquí, yo sé que porque están conectados todos a la fuente de 120 voltios de forma paralela, ¿verdad? Eh, yo sé que cada uno de estos elementos va a estar a 120 voltios. Yo sé la potencia de cada uno de ellos. Entonces, si yo sé la potencia, P igual a V por I, entonces básicamente yo puedo conocer la corriente, ¿verdad? Y con eso, pues, no voy a hacer yo el cálculo porque está ahí arriba, ¿verdad? En el ejemplo. 0.8, 15, 2.9 y 10. Bueno, pero están como en desorden, parece, ¿verdad? 0.8 es la que yo le puse 4, es la de 100 watts. Solo ocupa 0.8 amperios el foco. El calentador ocupa 15 amperios. El estéreo ocupa 2.9 amperios. Y la secadora ocupa 10 amperios. Con esto, entonces la corriente total sería de 28.7.
Para efectos de lo que pedía el ejercicio, si el fusible fuese de 20 amperios y yo tengo todo esto conectado, tengo más corriente que la que el fusible aguanta, lo que significa que el fusible se quema, ¿verdad? Protegiendo el circuito, ¿verdad? Porque estamos diciendo, ok, el fusible yo lo pongo para evitar sobrecarga, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que entender que al momento de mandar a hacer la casa, ¿verdad? Se mandó el cableado interno de la casa que soporta esta corriente, ¿verdad? Soporta hasta cierto grado de corriente, ¿ok? Ya después de ciertos niveles de corriente, los cables se pueden calentar, se pueden quemar, puede haber un cortocircuito. Entonces, el fusible está para eso, ¿verdad? Está haciendo ese chequeo. Si te pasas de esta cantidad, entonces se quema el fusible, deja de fluir corriente y ustedes tendrían que, bueno, reevaluar. No, pucha, se me quemó el fusible. Eso significa que estoy pasándome, ya conecté suficientes cosas a mi casa, que me estoy pasando de la carga a la cual estoy debida. Y muy mal hacen algunas personas y dicen, ah, bueno, voy a cambiar el fusible y el fusible lo cambio ahora y en vez de poner uno de 20 pongo uno de 30. ¿Por qué sería un error solo cambiar el fusible? Porque el fusible está puesto de tal forma de que protege los cables, ¿verdad? Entonces, si yo solo cambio de fusible y dejo los mismos cables, lo que estoy haciendo es básicamente poniéndome en riesgo, ¿verdad? Si ya el fusible se está quemando, eso quiere decir que la corriente que estamos suministrando puede sobrecargar los cables de la casa. Entonces, si ya está sucediendo esto, tendría que haber una reevaluación y decir, ah, no, ok, hay que cambiar los conductores que tenemos en la casa, ¿verdad? Para que tengan una mejor calibre, para que no se sobrecarguen y también cambiar el fusible, ¿verdad? Obviamente, dependiendo de la nueva carga. Esto, pues imagínense ustedes que tienen una modificación, ¿verdad? Que en una casa quieren hacer un nuevo piso y debido a que, o que instalan eh, para tener una secadora también o nuevas cosas, ¿verdad? Y bueno, y todo esto no es tan así sencillo o directo como se los estoy diciendo, ¿verdad? Obviamente, porque también no todos los aparatos eléctricos funcionan al mismo tiempo en la casa, ¿verdad? Entonces hay un balance y de eso se trata básicamente la parte de instalaciones eléctricas, ¿verdad? Bueno, hay una cuestión que es la carga máxima, pero también tenemos que pensar que, bueno, no siempre vamos a estar trabajando a la carga máxima. O sea, en su casa dudo yo que todas las luces estén encendidas al mismo tiempo, que al mismo tiempo tengan la estufa y la ducha funcionando y la lavadora esté funcionando también. Y si tienen una secadora de ropa, también al mismo tiempo. Y que en la estufa, digamos, estén, además de cocinando en las hornillas, estén horneando un pastel y que su hermana se esté secando el cabello. O sea, ¿me entienden? Es un balance, ¿verdad? No, no todo va a estar funcionando al mismo tiempo, pero igual hay que prevenir por cualquier, bueno, por ciertos factores, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta para poner algún tipo de protección al sistema, ¿verdad? Si el fusible fuese de 30 amperios, ¿verdad? Entonces aquí el fusible pues no se quema, ¿verdad? Y si nosotros está diseñada la casa, ¿verdad? Para aguantar hasta 30 amperios y yo tengo todo esto conectado, solo tengo 28.7 amperios, todavía no llego a las corrientes de sobrecarga, entonces el fusible no se quema y todo termina o sigue funcionando de forma regular. Sé que la parte que tal vez no se entiende muy bien de este ejercicio es la parte de la conexión y lastimosamente el ejercicio simplemente lo tira así. Ustedes pueden ver, no hemos visto todavía conexiones paralelo, pero ya les di un adelanto, ¿verdad? Sobre qué es una conexión paralelo. Todos están conectados al mismo nodo. Como todos están conectados a los mismos dos nodos, bueno, a los dos mismos nodos, entonces todos tienen el mismo voltaje. Como todos tienen el mismo voltaje, en este caso sería el voltaje de la fuente, ¿verdad? Yo puedo calcular la corriente que hay a través de cada uno. Una vez que calculo la corriente a partir de la definición de potencia, porque esos son los datos que yo tengo para este ejercicio, una vez que yo calculo esa corriente, pues respondo lo que me preguntaba el ejercicio. ¿Consultas, muchachos?
Vamos a pasar al resto de ejercicios entonces. Bueno, este era un ejemplo, si se fijan, pero no lo quería dejar así, digamos, a media, ¿verdad? De simplemente, va, léanlo. Porque hacía falta esto, ¿verdad? En realidad, mostrar cómo se miraría circuitalmente esto, explicar por qué cada uno de los elementos en realidad tiene los 120 voltios, a pesar de que lo vimos por encima, ¿verdad? Pero bueno, esto se va a repetir en el siguiente capítulo. El ejercicio 25.5, muchachos. Fíjense bien. Dice, eh, una secadora eléctrica de ropa tiene un elemento de calefacción con una resistencia de 8.6 ohmios, ¿verdad? Entonces me está diciendo, ok, tiene una resistencia, una secadora la vamos a modelar como que si fuera una resistencia o básicamente ese elemento, una resistencia de 8.6 ohmios. Perfecto. ¿Cuál es la corriente en el elemento calefactor? Entonces me están pidiendo corriente. ¿Cuál es la corriente en el elemento calefactor cuando se conecta a 240 voltios? Fíjense bien, para este caso no es necesario que nosotros dibujemos el circuito, pero si ustedes quieren, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Una batería o una fuente, ¿verdad? De 240 voltios y a esa fuente nosotros le conectamos, solo nos están hablando de la secadora, ¿verdad? Esta secadora es de 8.6 ohmios, ¿verdad? Y eso es lo que yo tengo como circuito, un circuito sencillo, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, el ejercicio que puso anteriormente el libro como ejemplo, pues me parece, bueno, están conectando varios elementos cuando todavía no, entienden, no hacía falta ver este tipo de circuitos que solo hay un elemento conectado. Ok, entonces esto es lo que tengo yo. Eh, Aquí es sencillo, ¿verdad? Yo sé a qué voltaje está conectado el elemento, es el único elemento conectado, obviamente entonces este va a estar al mismo voltaje que este, porque solo ese está conectado. Eh, la fuente, ¿verdad? Va a generar, debido a que yo le conecto estos 8.6 ohms, va a generar una corriente, ¿verdad? La pregunta es cuánto es esta corriente. Bueno, entonces hay que recordar para el inciso A la ley de Ohm, ¿verdad? Yo sé que V es igual a RI, pero yo lo que ocupo es corriente, ¿verdad? Entonces yo sé que I es igual al voltaje sobre R. Hay que recordar que este voltaje que aparece en esta fórmula en sí no es el voltaje de la fuente, es el voltaje que se desarrolla, ¿ok? El voltaje que se desarrolla en el elemento, que resulta en este ejercicio y en el ejercicio pasado por el tipo de conexión que teníamos, que el voltaje que se desarrolla en el elemento, en este caso es el mismo voltaje que la fuente, ¿verdad? Por los momentos así va a ser, o sea, ningún ejercicio debería de tener, cuando, solo les voy a poner un ejemplo, cuando va a haber un voltaje menor que el voltaje de la fuente. Digamos que yo aquí tengo los 240 y conecto varias cosas, pero no las conecto en paralelo como las tenía antes, sino que yo conecto uno acá, otro acá, uno tras otro acá. Entonces ahí, en este tipo de conexión, se fijan que este es el nodo A, este es el nodo B, no están conectados o sea, este no está conectado directamente acá, ¿verdad? Sino que la conexión de este me lleva a otro elemento. Ok, los dos nodos de esa resistencia no están conectados directamente a los 240 voltios. Entonces, ahí lo que pasa es que el voltaje, digamos, se va a repartir, pero eso es el siguiente capítulo. Solo les estoy dando el ejemplo para que, pues, miren que no siempre va a ser así, ¿verdad? No siempre el voltaje que se desarrolla en el elemento va a ser el voltaje de la fuente. Ahorita, sencillo, solo hay un elemento conectado, entonces el voltaje de la fuente tiene que ser el voltaje del elemento, ¿ok? Pero en general no. O sea, hago la aclaración para que no se queden con que, el voltaje que va aquí es el voltaje de la fuente. Eh, Hay que esperar, ¿verdad? Para este capítulo puede que sí, porque van a ser circuitos sencillos, pero para el otro capítulo no. Bueno, ¿cuánto es entonces esta corriente? Fácil, yo vengo y calculo y es igual al voltaje, que es 240 voltios, entre mi resistencia 8.6 ohmios, ¿verdad? Entonces, mi corriente, ¿ok? 240
entre 8.6. 27.9. 27.91 podría ser, pero dejémoslo en 27.9. Amperios, ¿verdad? Que es la unidad de corriente. ¿Ok? Entonces, sencillo, uso la ley de Ohm. Con la ley de Ohm yo calculo cuánto es la corriente que fluye por este elemento. En este caso es sencillo, solo ocupo usar la ley de Ohm. Más adelante no voy a tener que usar la ley de Ohm, pero no va a bastarme con la ley de Ohm para calcular la corriente. Eso lo vamos a ver de nuevo en el capítulo 26, ¿verdad? Es el inciso A. Ahora, este inciso B básicamente no lo miramos en la clase, pero bueno, yo lo mencioné rápidamente, pero igual lo vamos a hacer. Fíjense bien, me preguntan, ¿cuánta carga? Entonces, fíjense bien, carga. ¿Cuánta carga? Dice. Pasa a través del elemento calefactor en 50 minutos. Entonces, fíjense bien. Yo lo mencioné, no lo puse como fórmula, ¿verdad? Que en general la corriente es un diferencial de carga, bueno, una derivada de la carga con respecto al tiempo. Lo que, claro, si yo quiero una corriente instantánea, ¿verdad? O sea, medida en este momento, esto es digamos, con derivadas, ¿verdad? Pero si es una cantidad de tiempo un poquito más grande, yo puedo pensar, ok, esto, si el tiempo no tiende a cero, es una diferencia de carga, una cantidad de carga dividida entre una cantidad de tiempo. ¿Ok? Y en general, eso es la corriente. ¿Cuántos electrones, cuánta carga está fluyendo? O sea, es una tasa, ¿verdad? De cuánta carga está fluyendo por unidad de tiempo. En general, o mejor dicho, la unidad del amperio es Coulomb sobre segundo. Coulomb siendo la unidad de carga y segundo, pues la unidad estándar de tiempo. Entonces, yo tengo cuánto es la corriente, yo tengo cuánto es el tiempo. Yo puedo encontrar, básicamente, yo puedo encontrar cuánto es esta carga, ¿ok? Cuánto es esta carga, multiplicando la corriente por la cantidad de tiempo que estoy utilizando. Bajo la única, ¿verdad? Observación de que es Coulomb sobre segundo y el tiempo que me da el ejercicio son minutos. Disculpen, ya ven. Ok. Entonces, para saber cuánta carga está pasando, pues multiplico la corriente por el tiempo, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Si la corriente está en amperios, está en Coulomb sobre segundo, entonces el tiempo que le multiplico no puede estar en minutos, porque no cancelarían la unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces tengo que pasar estos 50 minutos a segundos, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Pues yo sé que un minuto, que es la unidad que quiero cancelar, son 60 segundos, que es la unidad que yo quiero, ¿verdad? Entonces, serían 300, ¿verdad? 3000. Tres mil segundos.
Con esto, pues yo simplemente hago un cálculo sencillo, ¿verdad? 3000 por 27.9. 83.700 coulomb de carga, ¿verdad? Esa es la cantidad de carga que fluyó a través del elemento calefactor en esa cantidad de tiempo. Algunos ejercicios podrán preguntarlo de forma diferente, ¿verdad? En vez de decirme cuánta carga, me pueden decir cuántos electrones. Entonces, fíjense bien, si me dijera a mí cuántos electrones, pues básicamente lo que tendríamos que ver es, ok, ¿cuánto es la carga de un electrón? Creo que este es el otro capítulo, ¿verdad? Sí. Aquí. Eh, si me preguntaran en vez de cuánta carga, cuántos electrones, tendríamos que ver, ok, primero encontramos la carga, que es esta, y luego quiero saber cuántos electrones, básicamente divido la carga total entre la carga del electrón y así yo puedo saber cuántos electrones están fluyendo en ese elemento. Si me fuesen a preguntar, ¿verdad? No es algo del otro mundo. Vamos al siguiente ejercicio, muchachos. Nos quedan dos, ¿verdad? Propuestos. Eh, son similares en general y son sencillos, así como el que acabamos de hacer. No sé, hay una pregunta con el anterior, muchachos. Ok, este dice, una batería de 12 voltios produce una corriente de 0.6 amperios, ¿verdad? Sobre un resistor. Entonces, básicamente aquí lo que me están diciendo es lo siguiente, ¿verdad? Yo tengo una batería. Esta batería son 12 voltios. Yo le conecto un resistor. No conozco su resistencia, ¿verdad? Solo me dicen un resistor. Cuando yo le conecto ese resistor, entonces se desarrolla o se produce una corriente, ¿verdad? De 0.6 amperios. Eso es lo que me dijeron. Una batería de 12 voltios produce una corriente de 0.6 amperios cuando, bueno, sobre un resistor. Punto, ya. Me preguntan cuál es la resistencia y me preguntan cuántos joules de energía pierde la batería por minuto. ¿Ok? Entonces vamos a ver. El inciso A, de nuevo, sencillo, ¿verdad? Yo sé que como solo hay un elemento conectado, le voy a poner aquí un nombre diferente, V sub R. Yo sé que como solo hay un elemento conectado, V sub R son los mismos 12 voltios de la batería. Además, ¿cuál es la corriente que fluye a través de ese resistor? Es esta misma corriente, porque solo hay un elemento conectado, entonces la misma corriente que me está, o sea, toda la corriente que me está dando la batería va a pasar por la resistencia. En la vida real es un poquito menos, ¿verdad? Porque hay que recordar que el cable también pone un poquito de resistencia, a pesar de que nosotros usamos cables que nos van a ayudar a que no se pierda tanta eh, potencia o corriente, ¿verdad? Que no se disipe tanta potencia en el cable, pero el único caso, ¿verdad? En el cual sucedería eso es en superconductores, que le llaman, no hay, hasta donde yo sé, no hay superconductores a temperaturas ambiente, ¿verdad? Cuando hablamos de superconductores a altas temperaturas, todavía estamos hablando de temperaturas muy bajas y un superconductor simplemente es un conductor en el cual la resistencia es básicamente cero, ¿verdad? O sea que toda la energía se traduce sin tener pérdidas en el conductor, ¿verdad? En este caso siempre va a haber un poquito de pérdida. Para efectos de la clase, nosotros no la vamos a considerar, ¿verdad?
Entonces yo sé cuánto es la corriente que pasa por el resistor, que sería 0.60 amperios. Y me piden a mí cuánto es la resistencia, ¿verdad? De nuevo, yo tengo que la ley de Ohm, en este caso, el voltaje de la resistencia va a ser la resistencia por la corriente que pasa por esa resistencia. En otras palabras, el valor de la resistencia yo lo puedo calcular como V sobre I. $12 entre 0.6, 20, ¿verdad? Entonces me están diciendo a mí, ok, si yo tengo esta conexión, la resistencia entonces tiene que ser de 20 ohmios, ¿verdad? Para que esa fuente de 12 voltios desarrolle o me entregue una corriente de 0.6 amperios es porque había conectado 20 ohmios. Y eso es el inciso A. Ahora el inciso B, fíjense bien, dice cuántos joules de energía pierde la batería por minuto. Entonces, básicamente, cuando me dicen joules y me hablan de energía, tenemos que pensar en términos de potencia. Ok, me están diciendo cuántos joules de energía pierde la batería. Entonces, en este caso, como solo hay un elemento conectado, la misma energía que está perdiendo, entre comillas, la batería, se le está suministrando, digamos, o se está desarrollando en la resistencia. Entonces, si yo hiciera el cálculo con los datos de la batería o con los datos de la resistencia, en este caso específico me daría igual. Si hubiese más elementos conectados, ¿ok? Ahí ya la cosa cambiaría un poco. Pero para hacer, digamos, con todos los de la ley, nos preguntaríamos entonces, ok, yo quiero saber cuánto es la potencia de la batería. Entonces le voy a poner P de B, ¿verdad? De la batería. Entonces, me tendría que preguntar yo es, ¿cuánto es el voltaje de la batería y cuánto es la corriente total que está suministrando la batería? Valga, repito, ¿verdad? Para este ejercicio, el voltaje de la batería es el mismo voltaje de la resistencia y la corriente de la batería que suministra la batería es la misma corriente que hay en la resistencia. ¿Ok? Para este ejercicio. Pero si yo tuviese más elementos conectados, ¿verdad? De alguna otra forma, entonces la corriente total que ofrece la batería no va a ser la misma corriente que pasa por esta resistencia o la misma que pasa por esta. ¿Ok? Por eso, a pesar de que en este ejercicio es lo mismo, escuchen que yo digo, estoy preguntando cuáles son los datos de la batería, ¿verdad? En este caso son, ok, yo sé que la potencia es V por I y estos datos para la batería son 12 voltios por 0.6 amperios, ¿ok? Y yo puedo hacer mi cálculo sencillo, 12 por 0.6 me da 7.2 watts. Esa es la potencia de la batería. Esto es lo que me entrega la batería. Que como solo hay un elemento conectado, también es lo mismo que consume la resistencia. Pero en este caso, este es lo que entrega la batería. Ahora fíjense bien, a mí no me están preguntando, ¿ok? No me están preguntando cuál es la potencia. O sea, la potencia es una tasa, ¿verdad? Recuerden que watt, la unidad watt, esto es lo mismo que yo diga 7.2 joules por segundo. ¿Ok? Un watt es igual a un joule por segundo. Joule es energía. Aquí la potencia lo que me está diciendo es la tasa a la cual está entregando energía por unidad de segundo esta batería. Pero, lo que me piden a mí es cuántos joules de energía pierde la batería por minuto. Lo podrán pensar ustedes que me están diciendo, yo puedo hacer lo siguiente, ¿verdad? Simplemente, ok, si estoy perdiendo 7 joules por cada segundo, ¿cuántos joules entrego en un minuto?
¿verdad? Entonces, básicamente sería multiplicar, ¿verdad? Ok, si yo quiero, digamos, si yo quiero energía, ¿verdad? Que yo sé que energía es potencia, bueno, perdón, que potencia es energía sobre tiempo, por decir así, ¿verdad? Potencia es energía sobre tiempo. Entonces, si yo quiero saber cuánta es la cantidad de energía, ¿verdad? En cierta determinado tiempo, potencia por tiempo. Fíjense bien, yo sé que esta fórmula no se vio en la clase, pero es para que tengan una referencia. Igual, creo yo, ¿verdad? Que a pesar de que estoy poniendo una fórmula, es un poco de lógica, ¿verdad? Al ver las unidades. Si yo sé que, que entrego 7.2 joules por cada segundo y quiero saber cuánto voy a entregar en un minuto, ¿qué es lo que le hago? Bueno, le multiplico la cantidad de tiempo para cancelar la unidad de tiempo, ¿verdad? Y que me quede simplemente esto, ¿verdad? Entonces, para saber cuánta energía se entrega, 7.2 watts, que está por segundo. En un minuto hay 60 segundos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, 7.2 por 60 es la cantidad de joules, ¿verdad? La cantidad de joules es la energía o cantidad de joules suministrada en un minuto. ¿Ok? Y bueno, eso sería el ejercicio, ¿verdad? Como les digo, cuando la NE, o bueno, en este caso la EH, lleva la factura, a ustedes lo que les cobran es energía, o sea, básicamente algo similar a esto, con la diferencia de que la unidad con la que nos cobran no es con joules, sino que nos cobra en kilowatt hora, ¿verdad? Entonces, un poco sencillo, ¿verdad? Digamos, ustedes pueden ver de cuántos, por ejemplo, sí, de cuántos eh, cuál es la potencia de de cualquier aparato, ¿verdad? Que ustedes tengan en la casa, ¿verdad? Entonces van a ver la potencia. Y si quieren saber cuánto de energía están o gastan usando ese aparato en un mes, por ejemplo, simplemente, bueno, tendrían que pensar, bueno, la cafetera, ¿cuánto tiempo yo conecto la cafetera en un mes? Entonces hacen su cálculo y digamos que, eh, qué sé yo, vamos a ver, estoy inventando un número, ¿va? Vamos a ponerlo en vez de esto para que esté en horas. Punto 25, pongámosle, por 30. Digamos que en todo un mes ustedes usan 7.5 horas la cafetera, ¿verdad? Entonces, la cafetera, en las especificaciones, en la caja de la cafetera o en alguna placa que tenga la cafetera, tiene que tener cuánta es la potencia, ¿verdad? Y aquí yo tengo potencia y el tiempo que la utilizo en un mes. Multiplico esa potencia, ¿verdad? Que está en kilowatt, si ocupo hago la conversión, multiplico esa potencia directamente por la cantidad de horas y me da la unidad kilowatt hora y luego pues ustedes se van a la tarifa, ¿verdad? Y miran cuánto me cobrarían por esa cantidad de energía, ¿verdad? Entonces así más o menos pueden saber, ah, pucha, yo gasto tantos lempiras en usando la cafetera al mes, digamos, solo por decir algo. Y vamos a ver, tal vez para el viernes me invento algún ejercicio así. Interesante, ¿verdad? En el cual ocupemos calcular cuánto, y ese sería sencillo, ¿verdad? No, no es nada del otro mundo, pero ocupemos calcular cuánto estoy pagando yo por el uso de un aparato en un mes. Bueno, muchachos,
eso va a ser todo por el día de hoy. El día de mañana entonces vamos a arrancar con este ejercicio. Bueno, mañana no, jueves. Vamos a arrancar con este ejercicio y luego vamos a hacer ejercicios de resistividad. ¿Ok? Y el viernes vamos a ver, voy a ver si encuentro alguno otro interesante de resistividad. Vamos a ver si invento uno en el cual me pregunte cuánto me está cobrando la EH, ¿verdad? Por el uso de tantos aparatos, ¿verdad? Em, y bueno, eso es la clase de hoy, muchachos. Subí los videos, no se los he, o sea, no se los he compartido por el ya a día, ¿verdad? No les comparto los videos por el Telegram, pero eh, siempre pueden dar, ya tienen ustedes el lugar a donde yo lo subo, ¿verdad? O sea, el canal en el cual subo los videos, entonces siempre pueden revisar. Los dos videos ya están subidos. Lo que me faltó ayer fue subirles los PDF, ya los convertí, pero tengo que adecuar ese espacio en el campus y también tengo que hacer una lista de reproducción específica para que todos los videos de la tercera unidad estén ahí, pero los dos videos individuales ya están subidos. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy, ¿verdad? Que tengan un buen día y nos miramos hasta el jueves, ¿verdad?